pero aquí está nuestra querida maestra, la maestra Renata Turrent y la doctora Elisa Godínez, que ya se encuentran. Muy buenos días, compañeras, bienvenidas. Hola, buenos días. Sé que se ven las penumbras, aquí traigo hasta pero no sé qué más hacer para que se vea mejor. Pero hola a todos y a todas, qué gusto estar de regreso. Te ves muy bien, Renata, no hay problema, bienvenida. Gracias. Estaba súper enferma la semana pasada de un bicho en la panza, entonces no estuvimos por acá, pero qué gusto estar de regreso. Hola, Hola, Elisa. Ernesto, Alberto, querida Renata y a la audiencia. Qué gusto de verlos de nuevo. Yo Pues bienvenida. no estaba enferma, pero estaba con mucho trabajo. Pues sí, creo que tú puedes subir un poco el volumen, Elisa, de tu micrófono, porque lo sentimos un poquito bajo. Ya, pues compañeras, bienvenidas, gracias, qué gusto que estén acá nuevamente. Pues sí, el martes pasado, de hecho, no tuvimos mesa y lo que sí tuvimos fueron reclamos de que no tuvimos la mesa y Alberto y yo decíamos como el Chente Fox, y yo por qué, y nosotros por qué, no, que fue que ustedes más bien no pudieron estar las tres, cada una tenía una situación distinta y coincidió que las tres no podían estar. Pero bueno, ya estamos acá nuevamente, mi querida Elisa Godínez, pues es el tema de temas, qué decir, la detención de Murillo Karam y ahora también ya la orden de aprehensión contra 20 militares, que es precisamente la institución que estamos todos pues atentos a ver si el presidente López Obrador y esta administración, la Fiscalía General de la República, pues se mete de lleno contra quien sea responsable desde el más alto nivel, sea Enrique Peña Nieto, hasta el más bajo. Ya veremos, por lo pronto nos parece un paso pues muy, muy importante que se está dando. ¿Cuál es tu valoración, Elisa? Híjole, no sé si me escucho bien. Ya, sí, mejor. Okay. A ver, yo empezaría por decir que, bueno, esto es, digamos, efecto del informe, ¿no? De la presentación de este último o más reciente informe de la comisión que investiga el caso Ayotzinapa. A mí me parece, digamos, dentro del mar de opiniones y de todo lo que se ha dicho, porque se ha dicho muchísimo en estos días, dijéramos que, en primer lugar, me parece un signo positivo. No sabemos a dónde vaya a llegar, pero en este momento el signo positivo es la aprehensión de Murillo Karam. Yo creo que eso es muy, muy importante, ¿no? Ahorita, si quieren, entramos a ese punto. Otra cosa que me parece relevante es, bueno, que hay una serie de información que no se había dado a conocer y que es relevante, ¿no? Se confirman algunas cosas que ya se habían dicho, pero que no estaban del todo confirmadas. Entonces, estas confirmaciones me parece que son importantes, como por ejemplo el hecho de que había un estudiante que en realidad era miembro del ejército infiltrado, ¿no? Entonces, eso yo creo que también es muy importante. Y en tercer lugar, pues todo lo que deriva de órdenes de aprehensión, especialmente en contra de miembros del ejército, que es uno de los poderes pues que no se estaba tocando tanto o no se había tocado prácticamente, ¿no? Entonces yo creo que esas tres cosas, vuelo de pájaro, me parecen muy relevantes. Pienso que, digamos, yo no leí, por supuesto, completo el informe, porque pues es muy, muy grande, tiene 8 anexos, es una cosa como muy, pues, amplia, como para decir que me lo eché todo, ¿no? Pero haciendo así una revisión general del asunto, yo creo que, y no siendo especialista en el asunto tampoco, yo creo que la relevancia de este informe es bastante. Yo no lo desecharía. Yo he leído y he escuchado voces que dicen, no, es lo mismo, no tiene nada relevante, busca hacer carpetazo, solo está, digamos,
confirmando algo que ya se sabía y no está aportando mucho. Yo creo que no, yo creo que le faltan cosas sin duda, o sea, pero lo que estimo es que este informe no va a ser el último, que la investigación sigue. Entonces, pues habrá que esperar y habrá que seguir presionando, ¿no? Yo creo que eso es muy importante. Me parece muy importante a mí que después de todo lo que hemos visto a lo largo de estos 8 años, casi 8 años, después de toda esta intencionalidad que hubo por parte del gobierno anterior de fragmentar esa investigación, ese caso, hasta prácticamente pulverizar las pruebas, ¿no? Y generar una situación en donde prácticamente parecía imposible unir las piezas. Yo creo que este esfuerzo es muy importante porque, pues eso, reúne de nuevo todos estos fragmentos que se fueron tales, pues, para crear esta farsa que se llamó La Verdad Histórica, ¿no? Entonces yo creo que sí es un esfuerzo muy grande. Creo que habría que leer también el informe, digamos, desde ángulos distintos, ¿no? Está el ángulo, digamos, propiamente legal y todos los efectos que esto tiene, que me imagino que aquí ya los maxi abogados y demás lo habrán desentrañado de mejor manera que lo que yo podría decir, ¿no? De esto destaco definitivamente el tema de los procesos en contra de altos mandos, de militares. Yo creo que eso no lo habíamos visto como tal. Está el ángulo político, que por supuesto tiene muchísimas aristas también, la propia cuestión política. Hay quien ha dicho las declaraciones, digamos, de la oposición, es que esto es una casi persecución política en contra del PRI, de Murillo, y que eso lo dice el PRI, ¿no? Y eso dijo Alito. Y por otro lado el PAN dijo, no, que no estaba haciendo nada nuevo, que solamente estaba dando vueltas sobre lo mismo, que no aportaba nada. Está la otra parte, digamos, de los nombres que salen a la luz, que ya se sabía, por cierto, ¿no? Pero que, bueno, vuelve a estar en el reflector el nombre de Omar García Harfuch. Y eso también genera, digamos, un efecto político, ¿no? Ahí hay varios puntos que podríamos tocar. Y, por supuesto, está la parte, digamos, del ángulo mediático, ¿no? Del tipo de narrativas que va de la mano con estos dos anteriores, bueno, que buscan y cada quien analizará el informe y sus efectos en función de, pues, el lugar político que ocupa, ¿no? Eso, digamos, no hay ninguna novedad en eso, ¿no? Pero bueno, lo que también me parece relevante es que por primera vez, de manera oficial, se menciona, se habla y se concluye que la noche de Iguala fue un crimen de Estado. Eso yo creo que sí es una cosa importante porque, bueno, se había dicho permanentemente, fue una consigna que surgió inmediatamente después de los hechos, que fue el Estado, ¿no? Pero no se había, digamos, creo yo, logrado exponer de manera clara, como ahora el informe me parece que sí lo hace, que fue una maniobra de Estado, ¿no? No es necesariamente que el Estado o un agente del Estado, eso no se ha comprobado, haya ordenado la desaparición de los normalistas, pero por acción y por omisión, 3 distintos niveles de poder estatal participaron en este hecho. Entonces, decirlo como tal y mostrarlo me parece importante, además del hecho mismo que la creación o la fabricación de la dichosa verdad histórica también es parte de ese, digamos, crimen de Estado. Porque si bien es cierto que no cambia el hecho objetivo que es un grupo criminal se encargó de atacar y de desaparecer a los estudiantes, lo cierto es que en la fabricación de la verdad histórica sí hubo una intencionalidad allá comprobada al día de hoy
de parte, digamos, del poder político para generar, digamos, una versión que diera carpetazo, y por otro lado, y muy probablemente, que es lo que necesitamos saber más, para encubrir. Esa verdad histórica buscaba proteger y encubrir. Y lo que queremos es saber a quién buscaba proteger y encubrir, por más obvio que nos pueda parecer. Todavía falta esa pieza. Hay una cosa muy dura, me parece que hay una cosa muy dura, y yo espero el jueves escuchar lo que digan los padres, ¿no? Porque me parece que la voz de los padres y madres es lo que en última instancia nos va a generar un faro, ¿no? Una guía, como ha sido a lo largo de todos estos años, y ver qué es lo que dicen ellos y ellas. Porque a mí me parece muy duro, pero por otro lado, pues trato de entender que es así, que no hay indicios para pensar que los estudiantes estén con vida, ¿no? Eso me parece una verdad durísima. Aún así, respeto muchísimo lo que vayan a decir los padres de antemano, y bueno, ya veremos esa parte, ¿no? Pero bueno, está el hecho ahí, porque entiendo también que en el informe vienen algunos detalles, porque otra de las cosas que se muestra en el informe es que, como ya se ha dicho, se desvanece este tema de la verdad histórica, que decía que a todos los estudiantes los habían llevado al basurero de Cocula y que ahí los habrían incinerado, lo cual no es verdad. Según este informe, ahora sí que los fragmentaron en grupos, y ahí fue donde ocurrió, digamos, o habría ocurrido la desaparición en distintos grupos, ¿no? Y bueno, yo creo que una de las cosas también que me parecen muy relevantes, y que ojalá que esto habría que leerlo también a la luz pues de la relación que se tiene hoy entre el gobierno y el ejército, especialmente, no solo, digo, todas las Fuerzas Armadas, pero especialmente el ejército, y es el hecho de que se comprueba que el ejército, aún teniendo a uno de sus miembros infiltrado como parte, digamos, de este grupo de los 43, sabiendo y teniendo la información, no hizo nada para evitar la situación. Y pues eso, sin lugar a dudas, espero que tenga y que llegue a las consecuencias de castigo que se requiere. Ahí yo un poco lo dejaría para no extenderme demasiado y poder conversar. La pregunta de los 64,000 pesos, que por cierto no habías nacido, Renata, cuando esta pregunta estaba de moda. Era el premio del gordo con Pedro Ferriz, el que sí fue decente. La pregunta de los 64,000, la gran pregunta es: ¿a quién se buscaba proteger con esta llamada verdad histórica? Dice la doctora Elisa Godínez que la respuesta es lógica, sí, pero creo que va más allá, porque yo creo que se trata de proteger, y te quiero pedir tu opinión, a un Estado criminal, porque no hay otra forma de definir un Estado que estaba acostumbrado a la represión de movimientos sociales, a la contención, a como fuera, a como diera lugar, incluida el asesinato, pues, como se ha visto en algunos momentos de la historia en reciente, y también, por supuesto, a algo que está dentro y es un pilar de ese Estado agresor, que son las Fuerzas Armadas. Te lo pregunto porque la narrativa de lo que ha ocurrido estos días me llama la atención, que se han sumado los defensores de la verdad histórica, por supuesto, para descalificar tanto el informe como la detención de Jesús Murillo Caram, como también para aportar sus propias teorías que van todos en el mismo sentido. Mi impresión es que, pues, de entrada, pues es un poco de tratar de mantener esa misma posición vergonzante que tuvieron en ese momento, pero creo que va más allá. Y creo que allí también hay un elemento que es importante, y también te quiero pedir tu opinión, Renata. ¿Hasta dónde va a llegar el presidente Andrés Manuel López Obrador en este propósito de esclarecer el caso y de responder a la pregunta fundamentalérrima? ¿En dónde están? ¿Qué pasó con estos muchachos? Te lo pregunto porque se giraron órdenes de aprehensión en contra de militares, y uno de ellos, de esos militares, es el que se busca detener, es el general Alejandro Saavedra Hernández, conocido como el general de la noche de Iguala, quien curiosamente era el recomendado de Salvador Cienfuegos, secretario de la Defensa Nacional anterior. Se lo recomendó a el presidente electo López Obrador
como su sucesor. Él estaba dentro del generalato, dentro de los generales de diplomado de Estado Mayor, los que deciden quién es el próximo secretario. Estaba él en primera línea antes que Luis Crescencio Sandoval. Y esto lo hace de una especial relevancia, que un militar con este poder y esta influencia dentro, insisto, del generalato, que es el que gobierna a las Fuerzas Armadas, pues esté involucrado ahora y en el caso de esta manera, y lo busque la Fiscalía General de la República, o debería buscarlo. ¿Tu opinión, Renata? Sí, bueno, creo que empezando justamente con esto, el hecho de que se esté buscando a gente de tan alto mando, habla, creo yo, de que se está dispuesto a llegar muy lejos. Y eso creo que es algo que incluso a quienes les tienen animadversión en contra del gobierno, tendríamos que estar contentos, claro, si sí sucede, ¿no? Por lo menos es una buena señal. Voy a tratar de contestar desde el principio y después algunas notas que yo traía preparadas. Un poco la pregunta que tú haces de a quién se busca proteger. Creo que la doctora Elisa ya hizo un gran trabajo en explicar qué es lo que sucedió y un primer balance y contexto de lo que ha pasado estos últimos días. Y por supuesto que se trata de proteger a Peña y a los militares, pero creo que como bien dice Alberto, es mucho más profundo de eso, trasciende las individualidades tanto de Peña Nieto, que claramente sabía y fue parte de esta construcción, como de los altos funcionarios de las Fuerzas Armadas, ¿no? Los militares. Creo que trasciende eso y se busca proteger una forma de gobierno que la podemos ver ahorita gracias a este informe, y por eso creo que se tiene que saludar que se haga público este informe, que es que los militares, cosas que quizá todos sabíamos, pero que no teníamos pruebas, y es que los militares se infiltran en organizaciones estudiantiles, organizaciones sociales, como si estuviéramos en el 68, todavía, y en la Guerra Sucia. Eso seguía pasando, por lo menos tenemos prueba de que seguía pasando hasta 2014, y creo, no sé si más grave, pero paralelamente, dejaron los militares morir, desaparecer y presuntamente morir a uno de los suyos. Es gravísimo lo que nos informan en esto, es gravísimo. Se saltaron todos los protocolos incluso propios de los militares, de qué sucede cuando un militar desaparece, que si se hubieran seguido, quizás se hubiera podido encontrar algunos de ellos antes de la desaparición. Es de verdad para mí gravísimo que estas cuestiones que quizá muchos y muchas nos imaginábamos, pero que verlo en un documento oficial creo que es importantísimo para empezar a cerrar heridas. Por supuesto, falta mucho, ¿no? Hay que encontrar a los muchachos. Ese es lo más importante de todo. Pero bueno, es un primer paso para empezar a sanar pues sí, empezar a sanar esta herida que tuvimos como país, ¿no? El esclarecer qué es lo que pasó. Repito, ¿no? Siempre pensando que lo más importante es encontrar a los muchachos. Ahora, creo también que el reconocimiento, que aquí lo trato de conectar a las notas que yo traía preparadas, el reconocimiento de que no estaban en el basurero, que nunca estuvieron en el basurero, pero que tampoco se sabe con certidumbre dónde están, es una declaración valiente que genera a su vez, mucho espacio para golpeteo político. Sin embargo, pues es la verdad, ¿no? Y por supuesto que es difícil encontrar a muchachos que desaparecieron en 2014, ¿no? O sea, son 8 años y mataron a testigos o murieron testigos, se desaparecieron cantidades de documentos clave para encontrar qué había pasado, se construyó desde el Estado una verdad histórica, entre comillas. Entonces,
reconstruir los hechos después de 8 años con todo este aparato del gobierno encima es complicadísimo. Pensémoslo con un caso de desaparición normal. Todos sabemos cómo cualquier desaparición, las primeras horas, los primeros días son fundamentales para poder dar con el paradero de las personas. Ahora imaginemos 8 años y con un Estado completo tratando de cumplirlo. Entonces creo que el reconocimiento de que no sabemos dónde están es positivo para la conversación pública, porque habla de la honestidad, ¿no? Porque es algo difícil que decir. Ahora, a mí me gustaría nada más como para cerrar mi primera intervención, hablar un poco de los artífices y sus cómplices en la construcción de la verdad histórica, ¿no? Creo que poco se ha hablado algo en redes sociales de Carlos Marín, pero creo que trasciende las personalidades, ¿no? No solo fue Carlos Marín. Carlos Marín fue uno de los instrumentos que se usó desde el poder político, que iba de la mano del poder económico, poder mediático, para lograr que esta verdad histórica se permeara en la sociedad, ¿no? Ciro Gómez Leiva, Esteban Illades, escribieron libros completos lavándole la cara y haciendo estas historias de fantasía una realidad, ¿no? Y que creo que estos nombres de quienes colaboraron para que viviéramos como sociedad una mentira, y para las familias y los seres queridos de las víctimas, estas personas lo mínimo que tendrían que hacer sería salir a disculparse, no seguir saliendo a lavarle la cara ahora a Murillo Karam. Y creo que hoy lo siguen haciendo. Yo mandaba a nuestro querido equipo de producción en la portada del Reforma del viernes, que es el día después de que sale este reporte. No hay una sola mención. Lo había, a ver si lo podemos poner, y si no, bueno, no importa, pero Sí, nada más Leonardo, ¿tienes ahí la imagen? ¿La puedes poner, por favor? Ni una sola mención, como pueden ver ahí, ahora sí que ni siquiera con la lupa que sacó AMLO en esa mañanera, no se puede encontrar una sola mención del informe, ¿no? ¿Cómo es que esto no es seguir hoy tapando la verdad y apoyando esa gran mentira de la verdad histórica, ¿no? Hablan de todo menos de eso. ¿Cómo es que eso no va a llenar las primeras planas? La primera plana de la jornada al otro día fue 43 y todos los nombres, una portada muy fuerte, muy dolorosa para todos los mexicanos. ¿Cómo es posible que sigan después de 8 años ni siquiera poniéndolo? De verdad es indignante. Tendría que ser indignante para cualquier persona. Y bueno, ahora hay unas narrativas que están tratando de instaurar, que ya Elisa ahorita mencionó, y para no repetir, pero bueno, muy rápido. Uno es la más constante y la más nado sincronizado, que es no se dice nada nuevo. 2, disparates ya de como que AMLO prometió que iba a encontrar a los muchachos vivos. Eso es imposible. Ninguna persona en sus 5 sentidos hubiera prometido eso. Sí dijo que los iba a encontrar, ¿no? Y eso es una promesa que se sigue tratando de cumplir, ¿no? Se siguen buscando a los muchachos, pero jamás dijo que se iban a encontrar vivos. Y la tercera, de la tercera línea, es que es una persecución política, ¿no? A un señor que además de todo, pues ni siquiera lleva mucho tiempo siendo bajo perfil, ¿no? Jesús Murillo Caram no estaba haciendo una oposición activa al gobierno. Por supuesto, es un personaje muy importante para el PRI, pero no era una oposición fuerte, así, aunque lo fuera, ¿no? Pero a mí en este último caso, en esta última línea discursiva de la persecución política, me genera, pues la verdad, mucho coraje, porque hay varias inconsistencias discursivas dentro de este argumento, ¿no? La primera es, pues, que la misma gente que hoy grita que es venganza y que es persecución política es la que ayer decía en la consulta popular de los expresidentes que la ley no se consulta, sino se aplica. Es la misma gente la que hoy grita que es persecución política, la que dice que los derechos humanos no son de los humanos, son de los humanos y no de las ratas, ¿no? Esas Américas Rangeles que dicen comentarios muy peligrosos de nivel del fascismo
hitleriano de decir que no todas las personas merecemos derechos humanos, que los criminales no merecen derechos humanos. Esa es la misma gente que está diciendo también que estos no son criminales, ¿no? Entonces es una inconsistencia discursiva tremenda. Y también es la misma gente la que dice que hay una persecución política, la que a su vez está hablando del el involucramiento de Omar García Harfuch, ¿no? Entonces, ¿cómo es que va a haber cómo es que por un lado hay persecución política, pero si fuera persecución política, ¿por qué meterías también a alguien que está dentro de tu gobierno? No tiene ningún sentido lógico, y sin embargo, dado que tienen los medios de comunicación a sus anchas, se pueden salir con la suya. Y ya para cerrar, ya sé que ya me extendí, pero creo que hay algunas cosas que nada más me gustaría dejar en la mesa que hace falta pensar hacia el futuro, ¿no? La primera es, bueno, a mí creo que como a todos me asusta y me preocupa mucho el posible actuar o la ineficiencia o como le quieran, cada quien como quiere evaluarlo de la Fiscalía, ¿no? La Fiscalía ha dejado muchísimo que desear, entonces, dado que ya está en sus manos, pues siempre da miedo que haya un error en el actuar y que esto no permita que se haga justicia. Dos, creo que hace falta presionar y exigir que se esclarezca el papel de Cienfuegos, definitivamente, porque si bien fue toda otra discusión de cuando fue detenido en Los Ángeles, este tema no se ha esclarecido y no tenemos claro cómo, por qué y cuál fue su papel en este caso, y de haberlo tenido, pues que se investigue y en su caso se castigue. Tres, que ya lo mencionábamos, la infiltración de los militares en organizaciones políticas estudiantiles. No solamente, digo, ya se dijo esto, pero y quizá todos sabíamos que se hacía, pero ¿de qué manera podemos empezar a pensar en mecanismos para que esto no siga sucediendo y se rindan cuentas? Que es uno de los temas que Ernesto siempre trae a la mesa. Y por último, el tema de Peña, ¿no? Si llega o no hasta Peña. Y yo aquí lo dejo con una pregunta que me hacía el otro día, y es que aunado, por supuesto, a lo más importante, ¿no? Que sería que si Peña fue responsable, pues que haya justicia y pague por lo que hizo. Pero además del tema de justicia, creo que hay una cuestión narrativa en el involucrar o no a Peña. Y esta es mi pregunta, y me pregunto si con la detención imaginemos en el mejor de los casos que se detienen a todos los involucrados, ¿no? Altos mandos del ejército, la gente que ustedes quieran, pero no al expresidente Peña. Yo me pregunto si se lograría mandar así un mensaje de no repetición, porque no estoy segura que todo el mundo, me imagino yo mi abuela, ¿no? Por ejemplo, si mi abuelita sabe quién es Murillo Cáramo, quién fue Murillo Cáramo, y que incluso que en esos altos mandos, que para el resto, o sea, para toda la población, quede muy claro que esto fue un crimen de Estado y que hubo castigo al respecto. Y no estoy segura, no sé la respuesta, nada más lo dejo como pregunta, no sé si para que esto permee a toda la sociedad, solo se podría lograr si cayera alguien como un expresidente. Y aquí cierro porque ya me extendí. Gracias, mi querida Renata, y gracias también por las pasiones para plantear y colocar los temas acá. Mi querida Elisa Godínez, vamos a pasar, si te parece, al siguiente tema. Si tienes algo más que añadir sobre pues lo añades, pero sería pues la liberación de Rosario Robles. Esta medida que tenía donde estaba encarcelada no estaba sentenciada, el juicio todavía sigue, pero pues finalmente, y a solicitud de la Fiscalía General de la República, que todo indica que pues llegó a un acuerdo o algo con Rosario Robles para que ella pudiera pues seguir en una detención dentro de su domicilio. Así que bueno, ¿cuál es tu valoración de este paso? Que además lo hacen el mismo día que detienen a Murillo Karam, el mismo día liberan a Rosario Robles. Pues caray, dices tú, estos, pues voy a usar una palabra ahí, medio groserita, estos cabrones primero nos ponen a festejar con la detención de Murillo y luego de pronto ves a Rosario Robles saliendo de prisión. ¿Cuál es tu valoración? ¿Es realmente es una liberación que no debió ser, es indebida, se debió haber mantenido en prisión? Son ya 3 años que lleva
ahí en esa detención preventiva, todavía sin sentencia, el juicio abierto. ¿Cuál es tu valoración ahí, Elisa? Híjole, bueno, nada más antes de pasar al tema Rosario, quisiera, bueno, cerrar un poco la idea de lo del informe de Ayotzinapa diciendo que, bueno, me parece que el significado o uno de los significados más relevantes de la presentación de este informe es la voluntad política de este gobierno para seguir avanzando en el esclarecimiento de este caso. Que no es suficiente, por supuesto, no, con la voluntad política no es suficiente, pero me parece que la voluntad política, sin ella no se puede pensar en abrir esta línea, esta vía, para que este y otros casos tan horribles de violencia de Estado en este país lleguen algún día, espero que pronto, a esclarecerse y que se haga justicia y que los culpables pues sean juzgados y pisen la cárcel los que tengan que pisarla, ¿no? Me parece que es importante, sí sé que no es suficiente, pero sí creo que hay que resaltar esto, porque yo no recuerdo, no sé, a lo mejor estoy teniendo mala memoria, que algún ex procurador de justicia en este país haya estado procesado o en vías de ser procesado. No lo recuerdo. Y yo creo que, aunque no es suficiente, son cosas que muestran o son signos de que algo se está moviendo en este país. Eso es todo lo que diría para cerrar el tema anterior. Bueno, lo del tema de Rosario Robles, digo, de entrada, pues no me quisiera detener mucho en la, no sé si es casualidad o no, que hubiera ocurrido el mismo viernes, que estábamos por un lado muy contentos de que Murillo Karam hubiera sido aprendido y ese mismo día saliera, ¿no? Me parece ahí una cosa como de, ¿no? Agridulce, me sabe, ¿no? Entonces, no sé si fue casualidad, no sé si fue con una intencionalidad, no sabría decirlo. Tengo entendido y quiero pensar que la, digamos, presión por que Rosario Robles fuera excarcelada y cumpliera, digamos, su prisión, por estar investigada y su prisión domiciliaria, ya tenía tiempo de estarse, digamos, moviendo y de estarse presionando, tanto públicamente como jurídicamente. Entonces, digamos, no es que se lo sacaran de la manga, ¿no? Eso ya estaba en el ambiente de manera muy clara, no sabíamos cuándo iba a suceder, pero de algún modo creíamos y había la idea de que podía suceder. ¿Por qué razón lo digo? Porque ella misma se convirtió, una vez estando en la cárcel, en una especie de promotora del activismo que quiere señalar cómo la gente que está encarcelada sin sentencia es mucha, y especialmente las mujeres. Incluso es una de las, ¿cómo se dice? Como estandartes, no estandartes, pero de la lucha que ha encabezado el ministro Saldívar. El ministro Saldívar ha sido una de las cosas, se ha interesado mucho por el tema, digamos, de las mujeres en general, de las mujeres, la justicia, los feminicidios y demás, y hasta donde tengo entendido, ha sido pues bastante sensible en cuanto a toda esta lucha que se está dando. No me queda muy claro quiénes son los colectivos exactamente o quién encabeza de manera institucional esta lucha, pero por el tema, digamos, de que hay muchas mujeres en la cárcel que estarían en la misma situación que Rosario Robles, que están en prisión, no hay sentencia y no deberían estar en la cárcel. Ahora, eso es como el contexto. En lo personal, no me sabe nada bien que esta mujer, que para mí representa muchísimas cosas reprobables, negativas y terribles, saliera de la cárcel para cumplir su prisión en su casa, alegando que, bueno, que tiene problemas de salud y la edad y tal y cual.
por supuesto que no es ni mínimamente comparable las condiciones de privilegio que tiene una persona como Rosario Robles, en general, a la que puede tener una persona común y corriente sin poder, ¿no? Que está encarcelada y que no recibe sentencia. Entonces, pues claro que no me sabe bien. Ahora, no soy abogada, pero lo que entiendo es que de algún modo no es, digamos, una artimaña en sí misma, ¿no? No es una cosa ahí leguleya, sino que se está cumpliendo de algún modo una situación que, insisto, sí debería de cumplirse para muchas personas que están en esa situación. Sí creo, como lo dijiste tú, Ernesto, que su salida para cumplir su prisión domiciliaria por instancias pues de la propia fiscalía, tendría que ver, eso quiero creer yo, que Rosario Robles llegó a algún tipo de acuerdo con la fiscalía que entiendo que se le planteó desde el principio, es decir, si ella cooperaba, ¿no? Pues había la posibilidad de que, como le llaman, ¿no? Se le llama a esta serie de posibilidades, criterios de oportunidad, ¿no? En la medida en que la persona que está aprendida coopera y tal, bueno, hay posibilidades de que se pueda tener ciertas pues medidas que lo beneficien, ¿no? Entonces me parece que puede entrar, no sé si legalmente es así, pero creo que entra en este universo o en esta posibilidad. Muy probablemente Rosario Robles haya cooperado, no lo sabemos. A mí, por supuesto, es una persona que en lo personal no me simpatiza nada, no me gusta nada, y me parece que además debería de estar en la cárcel y no en su casa, ¿no? Pero bueno, entiendo que legalmente sin sentencia está complicado, ¿no? Y pues bueno, diría yo que saqué unas notitas aquí, pero de repente se me perdieron. Sí, aquí está. Bueno, salió este viernes, ¿no? Les digo, en el mismo día, y ella misma agradeció al ministro Saldívar, ¿no? Fue una de las cosas que declaró por ahí, agradeció la ayuda para visibilizar la situación de muchas mujeres que como ella estaban así. Y luego está esta otra cosa polémica que la voy a nada más a dejar ahí sobre la mesa, que Ernesto lo planteó ayer cuando estábamos decidiendo el tema, que es, bueno, que el Rosario Robles agradeció, ¿no? La actitud de López Obrador a propósito de que López Obrador mencionó en la mañanera del viernes o el lunes, bueno, mencionó algo al respecto, ¿no? Y bueno, a mí, pues eso, más allá de los agradecimientos y el respeto que se puedan profesar públicamente, me parece que, bueno, es una cosa pues muy aparente, porque sabemos perfectamente que Rosario Robles y Andrés Manuel López Obrador son enemigos de hace mucho tiempo, ¿no? Solo dejarlo ahí sobre la mesa. El caso de Rosario Robles, en términos jurídicos, Renata, tiene sus bemoles, por decirlo de alguna forma. De lo que se sabe, pues no tendría por qué haber estado en prisión, al menos por los delitos por los cuales fue encarcelada inicialmente. Ahí en la mesa de los maxiabogados, por ejemplo, comentaba, creo que fue David Peña, que había una orden de aprehensión por delincuencia organizada que se le había concedido a la Fiscalía General de la República, que decidió no ejecutar. Y esto me parece a mí extraño porque, insisto, en este tema jurídico hay opacidades que no me han quedado totalmente claras. Por ejemplo, nunca estuvo en prisión su oficial mayor, Emilio Cebadúa, que en términos reales, él fue el que elaboró los contratos por los cuales fue encarcelada Rosario Robles. Tampoco está en prisión otros colaboradores cercanos que eran sus operadores para todo lo que de los temas por los cuales fue acusada, y tampoco, por supuesto, queda claro por qué ella decidió también proteger a Luis Videgaray, sobre todo Luis Videgaray, con su silencio y no atenerse al criterio de oportunidad. Y ahora mismo, con su liberación y la determinación pues de la Fiscalía General de la República
de no ejecutar esa orden de aprehensión que está obligada la Fiscalía General de la República a hacerlo, pues quedan muchas dudas de qué es lo que significa la liberación ahora sí de Rosario Robles. No está libre en términos de la acusación, enfrenta su proceso en libertad, que es algo que había pedido desde un principio, no ha sido exonerada. ¿Qué es lo que tú piensas de este caso, Renata? Y por supuesto, si quieres comentar algo más acerca de Ayotzinapa, por supuesto. Sí, bueno, esas preguntas también, porque claro, una orden de aprehensión en contra de alguien por delito, por crimen organizado, pues se persigue de oficio, o sea, tampoco me queda claro, y si a los maxi abogados no, pues imagínese a una que ni es abogada, ¿no? Entonces no me queda claro tampoco, pero definitivamente hay cuestiones políticas involucradas, en el caso de Rosario Robles, y no meramente jurídicas, como suelen ser estos casos, por supuesto. También creo que vale la pena aquí retomar el comentario anterior de que nadie confía en la Fiscalía General de la República. Quizá, bueno, dicen que AMLO sí, yo creo que no, pero creo que piensa un poco que más vale malo por conocido que bueno por conocer. No me queda muy claro, pero bueno, nadie de nosotros, creo, en esta mesa, quizá tampoco en el chat, confiamos en la Fiscalía y muchas veces ni siquiera nos queda clara cuál es su estrategia legal, política, etcétera. En el caso de Rosario Robles, a mí me gustaría, empiezo porque acá en el chat tenemos muchas personas que no nos quieren mucho, entonces yo no quiero que me tergiversen después, entonces decir que nadie defiende a Rosario Robles, por supuesto, yo creo que ni sus familiares, pero a mí en lo que me gustaría enfocarme en este tema, porque no soy abogada, es en un dato que a mí me parece aterrador, y es el que en México hay aproximadamente 420,000 personas en prisión, más o menos, ¿no? Casi medio millón, de las cuales más del 40% no tiene una sentencia, más del 40%. Y en el caso de las mujeres es más del 52%. Es decir, a las mujeres todavía se les encarcela, se les encarcela sin sentencia en tasas mucho más altas. Esto, por supuesto, no significa que Rosario Robles sea la víctima y que no haya ahí, si me dijeran a mí, pues que saquen a las mujeres de la cárcel que no tienen una sentencia, claro que saquen a todas antes que o a todas, ¿no? Al mismo tiempo, porque es una injusticia, es una violación a los derechos humanos. Entiendo el coraje que genera que una mujer poderosa, como Rosario Robles, pues, o que tuvo mucho poder, salga, mientras que, repito la cifra, de los 420,000 presos, más del 40% no tienen una sentencia. Y esto es algo que el presidente López Obrador ha tratado de resolver sin mucho éxito, porque cabe mencionar que esto le corresponde al Poder Judicial. Esto no le corresponde al Poder Ejecutivo. Lo que hizo el Poder Ejecutivo para poder quitar o sacar un poco o mejorar un poco este problema fue, uno, la amnistía, que por varios delitos, aborto a nivel federal, aunque no había muchas mujeres, narcomenudeo, etcétera, varios delitos menores no violentos, eso por un lado, y al principio del sexenio, pero que el mismo presidente ha dicho que no ha funcionado, y por el otro lado, esto más recientemente, le dio la encomienda a la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez, de tratar de ayudar a gestionar. Lo único que puede hacer el Ejecutivo en este caso es ayudar a gestionar. Pero al final de cuentas, pues estas sentencias o falta de sentencias, pues le corresponden al Poder Judicial, no al Poder Ejecutivo. Dicho esto, entiendo por qué, por cuestiones de congruencia, el presidente no puede salir a decir no, que se quede en la cárcel más de los 2 años, que en teoría tendría que ser lo máximo, me parece. Esta mujer que es mi enemiga, como bien dice Elisa, no puedes salir tú a decir eso cuando tu política pública desde el Ejecutivo está haciendo tratar de sacar a las personas que no tienen una sentencia. Entonces, desde ese punto de vista, pues es una cuestión yo lo leo como una cuestión de congruencia hacia su política pública, más que defenderla a ella como persona. Repito, para que no me tergiversen en el chat, porque ya me estoy imaginando, no lo estoy leyendo todavía, pero ya me imagino,
No es que esté defendiendo, por supuesto, a esa señora, ¿no? Ojalá y pague los delitos, pero eso no significa que se tenga que defender una violación de sus derechos humanos, en este caso si no tiene sentencia, ni de ella, ni sobre todo hago énfasis, de ese 40% de las 420,000 personas que hoy están encarceladas, y es una total injusticia. Ya, gracias, mi querida Renata Turrent. Elisa Godínez, para cerrar, me parece que el presidente López Obrador está apretando cada vez más y más ya en la recta final de su sexenio, y me parece también que toda esta manera en la que se empieza a conducir, por ejemplo, ahorita con las detenciones que ya hubo, finalmente sabemos que el fiscal todo le avisa al presidente, eh, y más cuando son decisiones de impacto nacional como esta que se llevó a cabo, y uno cuando escucha las mañaneras, pues se da cuenta que el presidente ahora sí que ya lo sabía, pero no lo podía decir, y ya uno va atando cabos después de que se dan los hechos. Es un momento también importante que viene para López Obrador, va a rendir también su informe de gobierno, y va a ser algo relevante también, me parece, la manera en cómo lo quiere hacer, hablando también del 15 y 16 de septiembre. Es un tiempo que yo te preguntaría nada más para cerrar, de acuerdo o no, está concretizando eh, pues todos sus pendientes, todos sus compromisos, sus promesas de campaña y cuando asumió la presidencia de la República, y pues cuál es el punto que consideras que sigue siendo el más frágil y que todavía falta mucho para remar ahí. Híjole, como siempre, una pregunta de esas así sabrosas. No, buenísimo. A ver, sí, coincido contigo, Ernesto, en que la percepción, al menos yo así la veo, es que sí, López Obrador pareciera que está intentando como ir cada vez más Sí, apretando las tuercas que faltan, cerrando los asuntos que prometió y están todavía pendientes. El caso Ayotzinapa es uno de ellos. Él mismo lo ha mencionado frecuentemente, pues que es una de las cosas que todavía faltan, en fin. Otra cosa que, por ejemplo, mencionó, digo, es menor, ¿no? Pero, bueno, no menor, pero lo mencionó y lo ha mencionado en las mañaneras muy seguido, es el tema del Internet, que también prometió Internet a todos y pues resulta que no está tan fácil, ¿no? Bueno, en fin, a lo que voy con esto es que sí me parece que está como en ese, ya entrando a esa lógica, está prácticamente entrando a la recta final, al tercer tercio de su mandato, entonces pues ya no tiene tiempo. Además se encarga cada tanto, bastante seguido a mi juicio, de decir que bueno, que una vez que termine su mandato él se va y hasta luego, gracias, y se desconecta de todo. Bueno, más allá de saber si eso va a ser o no real como tal, yo creo que es, digo, me resulta complicadísimo imaginarlo, ¿no? Pero bueno, probablemente sí lo haga porque es una persona muy tosuda y sin esa necedad y sin esa manera de ser, muy probablemente no hubiera llegado a donde ha llegado, ¿no? Entonces me queda claro de que cuando se propone algo, lo cumple, ¿no? Pero bueno, más allá de eso, yo creo que a propósito de cómo piensa jugarse la carta del 15, 16 de septiembre y el informe y todas estas cosas, que por cierto, bueno, López Obrador siempre hace informes cada 3 meses, hace informe en el aniversario de asumir, del triunfo y luego en el aniversario de asumir, y además el 1 de septiembre, que es el informe por ley, en fin, él utiliza, pues este gobierno utiliza el tema de los informes como siempre oportunidades de estar reproduciendo su muy particular estrategia de comunicación. Como siempre creo, pero hay ciertas ocasiones que lo enfatiza más y me parece que esta ocasión lo va a enfatizar. López Obrador, a pesar de que ganó y es presidente actualmente, nunca ha dejado o ha cerrado la puerta al tema de la movilización. O sea, movilizar es parte
esencial de su, bueno, ahora sí que de su movimiento, valga la redundancia, ¿no? Entonces siempre hay esta posibilidad de, ¿no? Llamar a la gente a que salga a la calle y mostrar el músculo, y esta manera, digamos, de usar la movilización con un sentido, pues, pues sí, de propaganda política en su favor y todo esto, pues creo que no será la excepción. Me parece que concretamente ha anunciado que para el 15 y 16 de septiembre va a usar esto para plantear públicamente la posición ante algo que ahorita se me está yendo, perdón, pero es que estoy un poco cargada de chamba, entonces de repente... Con el ejército, con el ejército. Entonces todo esto, bueno, es decir, a lo que voy es que siempre utiliza estas fechas. Ahora, para no extenderme mucho más y dejar tiempo a mi compañera, que no me gusta robarle sus minutos, diría que para mí uno de los puntos, si no es que el punto más sensible, frágil y donde queda pues una situación complicada, porque creo que de por sí no podría haberlo resuelto en un sexenio, es el tema, digamos, de la violencia y la seguridad. Aunque hay números que indican que sí se está disminuyendo los índices de los principales delitos, yo creo que siempre esta disparidad entre la realidad, los números y la percepción, pues va a estar allí, ¿no? Y es una de las cosas que, pues que es muy terrible, porque venimos de estar sumidos en una crisis de larga data, ¿no? No es algo nuevo y es complicado resolverlo. Y otro tema que en lo personal, a mi juicio, sí ha quedado un poquito a deber, es como haberle entrado de lleno al tema de la educación, ¿no? Estos cambios en la Secretaría de Educación creo que demuestran que, sin haber abandonado para nada el tema, pero no fue una de sus prioridades, ¿no? Me hubiera gustado que hubiera sido también una prioridad por ahí, pero creo que esos dos temas son los que para mí quedan allí como sueltos, ¿no? Yo te quisiera formular la misma pregunta. El presidente está apretando las tuercas que le falta, pero también hacia adelante, porque ya hoy se refirió de nuevo a Renata, presidente López Obrador, a la sucesora o al sucesor. Dijo que por fortuna hay con quién, o sea, hay relevo generacional, y ya empieza a adelantar todos esos tiempos. Volvió a referirse en la época de Luis Echeverría, los tapados, aquella vez que le gustaba jugar a Luis Echeverría con varios, en fin. ¿Cómo ves tú lo que queda del gobierno? El presidente López Obrador, ¿le va a alcanzar el tiempo? ¿Le van a ajustar tuerca a la oposición si es que tiene alguna llave para apretar algo? Porque cada vez creo que la extraviaron. Y lo que viene, la que venga o el que venga, no la va a encontrar fácil. La popularidad del presidente López Obrador no se hereda por ósmosis. ¿Cómo ves? Sí, bueno, muy de volada, porque ya sé que se nos acabó el tiempo, y como ya viene el informe, pues ya tendremos tiempo para hacer un análisis y que que entremos más. Pero bueno, definitivamente yo creo que dos de las cosas más importantes, y lo pensé ahorita así porque no traíamos preparado este tema, y como esta mesa se llama Las Nerds, venimos siempre muy preparadas, y entonces aquí nada más lo que apunté en lo que pensaba. Creo que las dos aportes más importantes del presidente en este orden es, uno, intentar recuperar el Estado después de 30 y tantos años de neoliberalismo, y la profundización de la democracia. Creo que esas dos son dos de los legados más importantes. Quizás se me estén escapando varios, pero bueno, así en grandes rasgos, ¿no? Y creo que lo que le hace falta, por supuesto, dada la mesa de hoy, de verdad espero con todo mi corazón, que antes de que se acabe este sexenio, porque como decía en la intervención inicial, entre más tiempo pase, pues cada vez es más difícil encontrar personas desaparecidas. Entonces espero con todo mi corazón que esa promesa de campaña de encontrar a los muchachos se pueda lograr. Esa definitivamente es una deuda todavía. Y la otra deuda obvia es el tema de la seguridad, que si bien los datos que se presentaron el viernes de seguridad pues dan un poco de respiro, el caso de los feminicidios es, creo, algo que se debe estudiar más a fondo, porque es muchas cosas. A mí me encantaría poder meternos más a ese tema,
pronto, pero bueno, muy brevemente, los femicidios se empiezan a contar bajo la metodología que hoy se usa, que es la única que ha sido unificada, a partir de 2018. Entonces, antes de 2018 no sabíamos, vaya, todavía en 2020 había 2 estados donde en los cuales no se había tipificado el feminicidio. Entonces, no tenemos datos antes de 2018, incluso para ser estrictos antes de 2020. Y por primera vez estamos viendo una tendencia a la baja. Lo mismo en seguridad y en homicidios y en el resto de los delitos de alto impacto, pero el tema de los homicidios tiene que cerrar tuercas mucho más fuerte, creo yo, si no queremos, y ese es mi mayor miedo, que la oposición se radicalice, como hemos visto a Alito Moreno empezar con el tema de armar a los ciudadanos, o como vimos a este personaje político que me da escalofríos, América Rangel, decir que los derechos humanos no son para todos. A mí mi mayor miedo de la oposición es que capitalice con el miedo, con el hartazgo de la gente en materia de seguridad, y que vaya con ese discurso calderonista de ley y orden y de la mano dura, que sabemos por experiencia propia que no sirve para bajar el crimen, y no solo por experiencia propia, podemos ver otros países, ahí está El Salvador, por ejemplo, ¿no? Con el loco de Bukele, con todo respeto, pero un total desquiciado que agarró y violó todos los derechos de las personas, de las pandillas, agarró gente sin ningún proceso, los encarceló como si fueran vacas al matadero. De verdad, todas las violaciones de derechos humanos son indignantes, las imágenes que vemos de El Salvador, y los niveles de violencia más altos han sido durante su gobierno, porque claramente esta política de la mano dura no sirve. Entonces, ese creo yo que estructuralmente es uno de los retos más importantes que sí tiene que ojalá, depende de tantísimas cosas, ¿no? Cerrar de aquí hacia el 24 para que la oposición, desde mi punto de vista, no pueda gestar esta idea de mano dura y capitalizar de eso. Quizá no le alcance para el 24, pero sí hacia el 27 o hacia el 30. Ese sería mi mayor miedo y ojalá que se pueda avanzar en eso por el bien de todos y todas. Pues mi queridísima Elisa, mi queridísima Renata, muchísimas gracias. Como siempre, les mandamos un fuerte, fraterno y cariñoso abrazo. Y pues seguimos al habla por ahí. Hasta adiós, pronto, adiós. Gracias. Un abrazo, queridos Alberto, Ernesto, Renata. Muchas gracias, un privilegio siempre estar con ustedes. Siempre, adiós, adiós. Gracias a ustedes, muy amables. Privilegio es nuestro, muchas gracias.